Los Corintios capítulo 15 versos 14 y siguientes, voy a dar lectura a los textos. Primera a los Corintios capítulo 15 versos 14 y siguientes, dice así la palabra: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego, amén. Vamos a dejar hasta allí, vamos a orar. Soberano Dios, te damos gracias. Poderoso Señor, tú estás aquí para orar. Háblanos de una manera especial. Enséñanos tu gloriosa palabra. Queremos oírte, queremos que nos hables. En tu nombre santo. Amén. Siéntese, por favor. Quiero que estemos muy atentos en esta mañana. Quiero continuar entonces con la enseñanza sobre la resurrección, las dos resurrecciones que he venido enseñando desde el jueves pasado. Pero vamos a ubicarnos en esta mañana cuál es el orden de la primera resurrección y quiénes participan en esa primera resurrección. Y también vamos a ver en qué cuerpo resucitarán los que se levantarán de entre los muertos. Entonces vamos a trabajar esa parte para que la tengamos muy en cuenta, ya que el jueves pasado hice la introducción del tema y les hablé del capítulo 5 del Evangelio según San Juan, versos 24 hasta el 29. Ese fue el punto de partida para poder entonces demostrarles que el Señor presentó dos resurrecciones: la resurrección de vida y la resurrección para condenación. Que quien resucite a la resurrección de vida, o la primera, son aquellos que han hecho lo bueno. Amén. Y los que resucitarán para ser juzgados y luego condenados son aquellos que han hecho el mal. Aleluya. Y hablé también acerca de los nombres con que se denomina la primera resurrección: la resurrección de vida,
resurrección de los justos, amén, una mejor resurrección de entre los muertos. Se está refiriendo a esa primera resurrección. Amén. Gloria al Señor. Entonces, vamos a estarnos moviendo en esta parte para que lo tengamos en cuenta. Y pude mostrar entonces que la esperanza del cristianismo está fundada precisamente en ese portento, en ese acto que el Señor no solamente lo explicó, no solamente lo expuso a través de su evangelio, también a personas que lo escucharon en los días de la carne, de su carne, sino que Él lo experimentó. Él murió y al tercer día se levantó con poder y gloria y vive por los siglos de los siglos. Y ese acto es que nos da esperanza, porque hace lo que estamos leyendo aquí. Estamos leyendo porque Pablo, más adelante les voy a explicar cómo hace una apología acerca de la resurrección, y mostrando entonces que si se le quita la resurrección al evangelio, seremos falsos los predicadores, permanecemos en nuestros pecados y simplemente es una farsa. Aleluya. Pero no es así, porque si Cristo no resucitó, entonces no habrá esperanza para ninguno de los que duermen, estarán perdidos. Pero Pablo dice más: ahora Cristo ha resucitado y es primicia de los que durmieron. Esa es la esperanza que nos agarramos con estas cosas. Que todo cristiano, todo creyente debe tener entre ceja y ceja. Amén. Saber y entender esto. Fue predicado, fue establecida esta doctrina en el Nuevo Testamento, teniendo como base el Antiguo Testamento, pero ya con una dimensión distinta, pero en esencia es lo mismo. Fue creída, predicada por los apóstoles, lo enseñaron a la iglesia primitiva y murieron con la esperanza en la resurrección. El primer misionero también que vino aquí, nuestro hermano Larsen, ahí en su tumba, en su epitafio, dice: yo sé que mi Redentor vive. Esa es la esperanza. Amén. Porque uno puede bajar al sepulcro y saber que el sepulcro no tiene la última palabra, sino que la primera, y toda la palabra y la última palabra la tiene el Señor Jesucristo, quien es el autor de nuestra existencia, de nuestra vida. Denles aplausos al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, son puntos que deben estar claros para cada uno. Cuando se habla de la primera resurrección y de la segunda resurrección, amén, hay que tener en cuenta que también hay dos muertes, dos clases de muerte. Está la muerte física, que es la separación de lo espiritual del cuerpo. Amén. Esa es la muerte física, donde esa muerte acaba con lo que es lo físico, pero no acaba con la existencia humana. Porque algunos piensan que suicidándose, matándose, acaban con todo, pero no acaba con todo. Simplemente esa primera muerte es lo que se denota, esa separación de lo espiritual, de lo físico, del cuerpo. Amén. Y ahí está representada. Pero porque muera el cuerpo no quiere decir que ya la existencia humana se acabó como tal. No.
Y también se habla de la segunda muerte o la muerte segunda, que es la muerte espiritual, y esa muerte es definitiva. Amén. Que ya tiene también una connotación escatológica, como lo vamos a ver más adelante, que es la separación definitivamente de la presencia del Señor, donde serán arrojados de delante de la presencia del Señor todos aquellos que no le obedecieron, que no vivieron conforme a su plan. Y tenemos aquí que esa resurrección, la primera tiene como paga la vida, y también tiene un lugar o un estado, si usted quiere llamarlo así. Es el cielo, es estar en la presencia misma del Señor, quienes participen de la primera resurrección. Y quienes participen de la segunda será para juicio, para condenación, y también hay un lugar que será el lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Y usted puede encontrar esa parte y leerlo y estudiar. Ahí está todo. Porque Dios al final hará la diferencia entre el bueno y el malo, entre el justo y el injusto, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Malaquías capítulo 3, verso 13 y siguientes. Allí también encuentran esa parte. ¿Por qué? Y también el Salmo 50, usted va a encontrar que el hombre en el pecado dice: no, Dios no oye, Dios no ve, yo puedo seguir pecando, puedo seguir llevando el mundo por delante, y Dios está callado, no pasa nada. Todo el mundo va para el mismo lugar. Es la concepción que muchos han tenido. Pero Dios se levanta diciendo: yo te voy a reprender, te voy a demostrar que yo no comulgo con el pecador y con el pecado. Así que ahí está. Dios hará la diferencia. Dios mostrará entonces que Él es Dios justo, que Él es Dios amoroso, que Él es Dios salvador, pero también Él es el gran Mishpah, o el juez de toda la tierra. Él es el gran juez, quien manda su juicio a todas las naciones, a todos los hombres, y no hay quien escape de su acción. Amén. Demos alabanzas al Señor. De esto es que se trata. Porque hay un día, amén, un día de ajustes de cuenta. Hay un día del juicio. Esto no es cuento. Hay un día cuando todos los hombres, tanto buenos y malos, daremos cuenta a Dios. La iglesia dará cuenta en el tribunal de Cristo. Amén. O el Bima, que allí entonces se hará un juicio no para condenación, porque ya ha puesto que somos salvos, y de ahí saldrán entonces los galardones, las coronas, todo lo que Dios le dará a todos los hombres que le han obedecido, en este caso su iglesia. Y el juicio ante el gran trono blanco será el día definitivo o el día postrero. Allí entonces irán todos aquellos que no vivieron conforme el Señor manda. Por eso vale la pena, hermanos, amigos, aman a Dios, oír su palabra, volverse a Él, arrepentirse, vivir en santidad. No es algo anacrónico, no. Vivir en santidad es algo relevante hoy mismo, tiene sentido hoy mismo. Agradar a Dios hoy mismo tiene sentido, vivir para Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor. No podemos olvidar que nuestro Dios es moral. Amén. Y que nosotros, como sus hijos, como sus criaturas, también somos seres morales, porque Él puso en nosotros esa naturaleza
espiritual. Y dejó en nosotros un juez que nos acusa, nos defiende cuando hacemos lo bueno o lo malo, cuando nos aprueba o nos desaprueba. Cada persona tiene en su conciencia un juez que le dice: estás obrando mal o estás obrando bien. Amén. Eso indica que sobre nuestra conciencia hay uno, aleluya, quien conoce todas las cosas y nada, absolutamente nada se le escapa, y todos daremos cuenta a Dios. Estoy más seguro que el desayuno que ya usted se comió, para que usted lo crea así. Amén. Si está ayunando, bueno, es más seguro que el ayuno que usted está haciendo. Para que diga, no, como no depende de ayuno, entonces yo me escapo. No, nadie se escapa. Amén. Aleluya. Demos alabanzas al Señor. Ahora, Pablo, ¿cómo comienza para él hacer una defensa de aquellos que se habían levantado en Corinto? Esto es una iglesia muy trabajosa, muy complicada. Para Pablo lo maltrató de una forma muy tremenda. Le sacó sudor, sangre y lágrimas y otras cosas más a Pablo. Es decir, la vida espiritual de él inclusive fue cuestionada aquí en esta iglesia. Lo trataron que era un hombre carnal. Imagínense, se levantaron contra ese carnal y otras cosas pesadas, dijeron de Pablo. Y entonces él sale en defensa y dice: no, pues si soy carnal, pues nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Amén. Y él se mantiene haciendo defensa, defiende su ministerio, defiende su llamamiento y otras cosas, y entre ellas se presentó el problema de la resurrección, que fue una situación, era quitar la resurrección del cristianismo. Bueno, lo deja sin la esencia misma de todo. Entonces, ¿cómo él comenzó a hacer la defensa ante los corintios? Él empezó mostrando la resurrección de Jesucristo de una manera fehaciente, que no tuviese discusión, primero desde las Escrituras, y luego va utilizando a varios testigos, y por último él mismo se presenta como testigo. Por eso dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Ahora, porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí. ¿Qué recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados. Y luego miren lo que acuña ahí. Siga, ¿qué dice? Conforme, por favor acá, a las Escrituras. Lo lleva allá. Conforme, no es una apreciación humana de alguien que se inventó que Cristo murió, sino que está diciendo de acuerdo a las Escrituras. Hay que buscar qué dice la Escritura acerca de esto, si verdaderamente Cristo murió. Amén. Aleluya. Pero no solamente murió, sino que dice por nuestros pecados, porque no es morir por morir, sino que hay una razón: por nuestros pecados. Amén. Y luego dice conforme, vuelve a repetir, ¿qué? A las Escrituras. De acuerdo, es conforme, es decir, todo es un plan
el plan divino en su presencia o anticipado conocimiento, el Cordero ya había sido inmolado antes de. Eso tiene que venir en cumplimiento de la palabra. Por eso, si alguien quiere conocer todo lo que Jesús vino a hacer, sufrió y experimentó, aquí está la palabra y allí va a encontrar antes de todo lo que estaba profetizado acerca de él. Por eso él viene y dice, conforme a las Escrituras. Las Escrituras no se pueden violar. Lo que está allí escrito está. Amén. Por eso se utiliza esa expresión. Porque lo que está en un pretérito escrito está, en el griego significa que la acción del pasado continúa el presente y hacia el futuro. Por eso cuando usted lee desde el griego este texto, escrito está en todos los momentos, está diciendo que la palabra allí está, permanece y que tiene una acción en ese presente y que no puede uno pensar que se quedó en el pasado. Amén. Demos alabanzas al Señor. Ahora, y no solamente murió por nuestros pecados, sino que fue sepultado. Amén. Y los que no creen eso, vayan a Jerusalén. Allá hay una tumba vacía. Sirve de romería. Amén. Y luego dice, y que resucitó el tercer día. ¿Qué más? Conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Si esto no es un invento, está escrito, está documentado. Amén. Pero si alguien dice, no, yo no creo en esa documentación de la Biblia, muéstreme otros testigos. Ay, pero por encima de la palabra, hablar de un testigo por encima de la palabra, bueno, eso es algo muy complejo. Y luego él sigue diciendo que apareció a Cefas, es decir, a Pedro, apareció. Y después a los 12. En la ley judía, para que un testimonio fuera validado, tenía que tener ¿cuántos testigos? 2 o 3 o más. Pablo empieza primero las Escrituras, que contra ella no se discute. Ahora, si quieren más pruebas, bueno, se le apareció a Cefas, a Pedro. ¿A quién más se le apareció? A los 12. ¿Cuántos testigos van? ¿Cuántos testigos van? Digan algo. Bueno, sigamos. Aleluya. Después, no, ese no, porque Pedro hacía parte de eso. Ahora, escuchen. Y después apareció a más de 500. ¿Dónde estaba? Sí. 500 hermanos a la vez. Es decir, que aquí hay 500 esta mañana, no creo. O sea que superó en ese momento. Eso se les apareció a más de 500. Ese más de 500 ustedes ya pueden saber. El más de 500 puede ir de aquí hasta 599 y un poquito más, ¿cierto? También menos. Sí, porque no lo declara. Pero lo cierto es que a más de 500 a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Amén. Gloria al Señor. Después apareció a Jacobo, es decir, el hermano medio. Aleluya. Quien fuera el pastor de la iglesia en Jerusalén. Después a todos los apóstoles otra vez. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, y da la razón, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y ahí está enseñando también unicidad. ¿De quién es la iglesia? Digan ustedes. ¿De quién es la iglesia? No, ¿quién viene a llevarse la iglesia? Cristo. Amén. Y dice aquí entonces Pablo en su testimonio
que esta es la iglesia, que él persiguió la iglesia de Dios. ¿Y a quién es que él iba persiguiendo camino a Damasco? ¿Quién fue el que se le presentó en el camino? ¿Quién eres, Señor? Fue la pregunta cuando estaba allí dando vueltas. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, mire, ¿a quién perseguía entonces? Sí, que perseguía a la iglesia de Dios. Y luego Jesús dice: tú me estás persiguiendo eso. A mí, quien persigue a mi iglesia, me persigue a mí. Por eso quien toca a un creyente consagrado, a una persona, se mete con Dios. Aleluya. Tiene que responderle a Dios. Tenga esto en cuenta. Tenga esto en cuenta. Aleluya. Y el juicio puede tardar, pero que llega. El hombre puede pecar todo lo que quiera, pero su pecado le alcanza. Tarde o temprano lo tendrá de frente. Aleluya. Pero mis amados hermanos, aquí estamos celebrando la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Y en su victoria nosotros tenemos victoria y esperanza en su nombre santo, porque Él resucitó, porque Él se levantó de entre los muertos en la base, una base firme y sólida que hace que todos aquellos que vivimos y los que han dormido lo hayan hecho en esperanza. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Nuestro hermano Javier ha dormido con esperanza y se levantará en victoria en el nombre poderoso de Jesucristo, porque Él le creyó a este Cristo resucitado. Ahora, si Pablo dijo, escuche bien, yo soy testigo de la resurrección de mi Cristo, presentó pruebas indubitables de la palabra, luego de los 500, luego de los apóstoles 2 veces, de Cefas particularmente, le faltó de Tomás también particularmente, pero luego dice, y se me apareció a mí. Está testificando eso, que Jesús está vivo. Ahora yo quiero preguntar aquí en esta mañana, ¿alguien de aquí, algunos de ustedes, tiene evidencias claras en su vida de que Cristo está vivo? De que Cristo vive. ¿Alguien de ustedes, dígame qué ha recibido usted? Dígame usted cómo le dice a alguien: yo sé que mi Cristo vive, yo sé que Él vive, yo sé que Él es real. ¿Usted qué tiene que decir en esta mañana? Yo le pregunto, ¿será que alguien puede levantarse y decir algo? ¿Será que alguien puede decir algo en esta mañana? ¿El por qué? ¿Puede testificar y decir que Cristo está vivo? ¿Será que alguien? Amén, amén. A ver, dígalo. Amén. Cristo le salvó. Ella se siente salva y cree que... A ver, ¿quién más puede decir algo? Bueno, vamos a tener que ir de aquí. Sí, hermano. Aleluya, depende de... ¿Alguien ha sentido en alguna vez la presencia de Dios en su vida? Aleluya, gloria al Señor. Aleluya. ¿Ha pasado algo extraño cual nunca había pasado en su vida, que usted tenga que decir y reconocer que es el toque, que es la mano de Dios? Amén. Que algo que era imposible y haya acontecido en su vida. Alguien ha tenido esa experiencia aquí en esta hora, que puede decir: yo soy testigo del poder de Dios, yo sé que mi Cristo vive, yo sé que Cristo está vivo y está conmigo. Alguien ha recibido el don del Espíritu Santo aquí en algún momento. Alguien ha sido sanado aquí, alguien ha sido librado aquí, alguien ha visto su hogar restaurado, alguien ha visto su hijo guardado y protegido por Dios, o alguien... Alguien siente que ha sido levantado de la droga.
aún de la basura misma, perdonen la expresión, tirada al piso, cuando nadie daba nada, cuando se había fracasado todos los intentos humanos. Sí, yo quiero. ¿Será que alguien aquí de esos que estaban durmiendo entre cartones y que eran despreciados por todos? Pero en cambio, aleluya, oh, cuando Cristo vino en su vida, aquí está bien sentadito, sentadita, bien peinadito, bien peinadita, amén, bendecido y bendecida, y con un hogar, y caminando y exaltando el nombre del Señor. Eso solo lo hace Dios, eso solo lo hace el Señor. Créalo, eso solo lo hace el Señor. Amén. Son pruebas de que Él está vivo. Amén. Son pruebas. No solamente lo que Pablo dice ni que los discípulos dijeron, sino lo que nosotros hemos experimentado en nuestra vida acerca del Señor. Amén. Pablo pulverizó todos esos planteamientos que había en contra de aquellos que no creían. Y él termina diciendo: entonces, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, si Él nos resucitó, entonces somos los más dignos de conmiseración. Que nos tengan lástima, que nos estén dando la palmadita diciendo: pobrecito, yo siento mucho. Pero el cristiano no está para que le den palmaditas. Nosotros no estamos huérfanos. Aleluya, somos hijos del gran Rey. Nuestro Padre es Dios. Siéntase contento en esta hora. Nuestro Padre es el Señor Jesucristo. Por eso dice más: ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Él ha resucitado. Este es el mensaje. Amén. Busquen en la historia aquellos que se han atribuido prerrogativas divinas, para ver si no persisten o siguen en medio del polvo, sus tumbas abandonadas. Allí que trataron de influenciar en el mundo, en lo religioso, en lo político y en todos los ámbitos y campos, pero están muertos. Oh, pero cuando se habla de Jesucristo, podemos decir que hay un epitafio que dijeron los ángeles: ¿por qué buscáis entre los muertos, oh, al que vive? No lo busques entre los muertos, al que está vivo. Él está vivo. Hay que buscarlo entre los muertos. Por eso nos reunimos toda la semana, nos reunimos aquí no para en torno a un Dios muerto, o en torno a una idea que ya pasó de moda y que no tiene poder ni sentido. Nosotros nos congregamos para adorar y exaltar al Dios verdadero que vive, aleluya, para siempre está aquí, y que alguien puede sentirlo en su vida, y que alguien puede sentirle ahora mismo, porque mi Dios está vivo. Él está vivo, Él vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo es la primicia o las primicias de la resurrección. Es el primero. Usted puede decir: pero ¿cómo así? Si no resucitaron antes de los otros. Yo les expliqué ahí cuando estaba enseñando sobre el anticristo, de lo que es la resurrección en el orden de Cristo, anástasis, y lo que era el volver a revivir. Amén. Porque en el orden de Cristo, levantarse de entre los muertos es vencer la muerte para no volver a morir más. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora continúo con esta parte cuando me ubique para explicarles esto desde el punto de vista
del apóstol Pablo, como lo presenta. Amén. Ya sabemos que Cristo lleva la preeminencia en todo. Aún madrugó a resucitar y también a hacer oficio, porque Él resucitó y luego tomó el lienzo, lo dobló bien organizadito, no lo lavó, pero lo dobló, todo bien organizado, la camita, porque mi Dios es organizado. Él puede organizar la vida de cualquiera. Cuando Él creó el universo, todo estaba desordenado y vacío, y empezó a darle orden, color, belleza, y vio que todo estaba hermoso. Si hay una vida desordenada aquí por el pecado, pues ha venido al lugar y a quien puede ordenar su vida en esta hora, y es el Señor Jesucristo. Así que recíbale en esta hora. Ahora, ¿quiénes participarán de la primera resurrección? Esta es la pregunta clave. Es una pregunta escatológica donde hay muchos conceptos, pero vamos entonces a seguir las escrituras acerca de quienes realmente resucitarán o tendrán esta enorme bendición, o tendremos. Primera a los Tesalonicenses, el capítulo 4. Primera a los Tesalonicenses, el capítulo 4. Vamos a mirar allí lo que dice la palabra del Señor, verso 15: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Sigan. Y los muertos, amén, en Cristo resucitarán primero. ¿Qué pasó? Y ese los está clasificando, es decir, todos no mueren en Cristo. Amén. Se está hablando de esos que han muerto, los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Entonces hay un orden según Pablo. Volvamos por favor a Corintios 15, primero a los Corintios, el capítulo 15, teniendo de fondo esta parte. El apóstol Pablo también nos está hablando, verso 51, 15:51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, y los muertos resucitarán. Y luego va mostrando todo. Ahorita volvemos a esta parte, pero lo que quiero mostrar es que los que son de Cristo, o somos de Cristo, después de su resurrección, entonces siguen los que son de Él. Esa es la clave y el modo y la forma como el apóstol Pablo clasifica eso. ¿Y quiénes son los de Cristo? Si nos ubicamos en el contexto del Nuevo Testamento, pues son la iglesia. Amén. Aquellos que le creyeron, aquellos que aceptaron su palabra. Si yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá.
y el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ahí está el planteamiento que él hace. Entonces, quienes creyeron en él, por eso Pablo dice que hay unos que fueron testigos de la resurrección, pero que duermen, y otros que están vivos. Entonces allí, tanto los que duermen como los que están vivos hacen parte de la iglesia, son iglesia. Entonces a esos en el Nuevo Testamento se les llaman los que son de Cristo. Por eso dice el texto que los muertos en Cristo que resucitarán primero. Aleluya. Es decir, participarán de la primera resurrección. Esos que estaban dormidos en Tesalónica, que estaban tristes los familiares, que el apóstol les escribe, no les entristezcan como los que no tienen esperanza. Eso se levantará en la primera resurrección. Amén. Porque eso es lo que dice la palabra. Los que son de Cristo, es lo normal. Porque Cristo no va a levantar, no va a resucitar a alguien que no sea de Él. Amén. Y esta iglesia le pertenece a Él. Todos nuestros hermanos que han dormido creyendo en Él volverán a la vida, serán levantados en ese momento cuando Él venga. Amén. Demos alabanzas al Señor. Pero si analizamos el texto, cuando Jesús presenta esto en Juan, Evangelio según San Juan 5:29, dice que todos los que han hecho lo bueno o hicieron lo bueno, más bien han hecho lo bueno, esos resucitarán para vida. Miren, y los que hicieron lo bueno saldrán futuro. Primero aquí está el pasado, hicieron pasado lo bueno, saldrán futuro a resurrección de vida. Amén. Es decir, no solamente la iglesia va a resucitar o los que están dormidos van a resucitar en ese momento, sino que también hay unos que están vivos, pues estaremos vivos, que yo espero estar ahí el día del arrebatamiento. ¿Alguien espera estar ahí el día del arrebatamiento? Ya economizamos funeraria, economizamos café y todo. Sí, porque hay unos que no les va a tocar morir así como todos, sino que dice la palabra que nosotros que habremos quedado, o los que vivamos en ese momento, que dice la palabra, seremos ¿qué? Transformados. Es decir, ¿por qué? Porque el mismo apóstol dice que al reino de los cielos no va a entrar ¿qué? Carne ni sangre. Acá es donde necesitamos esto. Ya nos vamos a meter en un estado, una dimensión espiritual distinta. Por eso, cuando el Señor venga, quienes estén vivos en el cuerpo, en ese momento, Él tiene todo el poder para hacer el cambio y la transformación en la persona. Y podemos decir que será una forma de muerte sin caer a tierra. Aleluya. Y que inmediatamente Él hará allí lo que solo Él sabe hacer, y esa persona o esos quedarán transformados. Y en ese momento entonces, como no va a haber un adelanto, no va a preceder, no va a ir corriendo adelante o volando, sino que todos juntamente la iglesia, aleluya, será levantada para ser llevada, aleluya, para estar por siempre con el Señor. Pero hay que mirar hacia atrás, también más hacia atrás, porque cuando dice que los que hicieron lo bueno, no solamente la iglesia, los que durmieron en el Nuevo Testamento, ni los que están en ese momento, también hay que volver al Antiguo Testamento, porque este es un texto que sugiere que los que hicieron lo bueno en todos los tiempos, si miramos hacia atrás, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar los patriarcas. Amén. ¿Usted cree que Abraham se perdió, sabe? No. Que Moisés, que los profetas,
que David, que Job, que todos esos y muchos más que vivieron para el Señor, que hicieron lo bueno y que Dios mismo dio testimonio de ellos, y que nosotros en cierto sentido imitamos su fe, esos también se levantarán de entre los muertos, esos también resucitarán en la primera resurrección. Los justos del Antiguo Testamento. Estamos mirando quiénes se levantarán en la primera resurrección. Los de Cristo primero, los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Luego seremos transformados, pero también hay que mirar hacia atrás. Les explicaba el jueves, en el capítulo 17 de los Salmos, verso 15, que David termina su vida diciendo: en cuanto a mí, ¿qué? Veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho o contento cuando despierte a tu semejanza. Es decir, él muere con la esperanza de la resurrección. Job también. Aleluya, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo, y aunque esté deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Estos no lo verán y no otros. Amén. Y él dice, el mismo salmista dice: tú me darás vida otra vez, me levantarás de lo más de las profundidades de la tierra. Aleluya, está hablando acerca de eso, de esa resurrección. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias, a tu diestra para siempre. Aunque es una profecía mesiánica, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Se cumplió únicamente en Cristo, en ese orden. Pero allí estaba David también hablando y profetizando de esa esperanza con la cual él murió, porque él espera, aleluya, levantarse del sueño y despertar a la semejanza del Señor y todos aquellos santos justos del Antiguo Testamento. Ellos se levantarán en la primera resurrección. ¿Y qué vamos a decir entonces de los que saldrán de la gran tribulación? Esos santos también del capítulo 7 de Apocalipsis, que entregarán sus vidas, que permitirán que el anticristo los mate por defender el testimonio del nombre del Señor, se mantendrán allí sin doblarse, sin partirse. Serán sacrificados. El Señor dice: no, todavía no. He escuchado la oración, pero esperen que termine de completarse el número, porque muchos morirán en ese momento, y que va a aparecer entonces la gran multitud que se dice: ¿quiénes son estos que han salido de la gran tribulación? Dice: son aquellos que han salido de la gran tribulación. Amén. Y que han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. Allí también, en ese periodo de la gran tribulación, habrá también resurrección, y tiene que ver con la primera resurrección, porque ya sabemos que la segunda resurrección sucederá al final, o después más bien, del milenio, para llegar a lo que se llama el día postrero. Entonces, allí está enmarcado lo que será la primera resurrección. La iglesia, es decir, los que son de Cristo, los que vivirán en ese momento, viviremos. Luego los santos del Antiguo Testamento y también los santos de la gran tribulación. Allí está entonces lo que es la primera resurrección. Y eso resucitan para tener vida. Vida y vida eterna, porque así lo dice la palabra: los que hicieron el bien en todos los tiempos, esos vivirán. Y los que hicieron lo malo también en todos los tiempos, los que lo han hecho y lo harán, también tendrán su paga, porque Dios lo ha establecido así. No hay lugar intermedio: o el hombre obedece a Dios o no obedece. O el hombre es salvo o el hombre es condenado. O el hombre ama a Dios o
rechaza, pero si muchos lo rechazan, aquí hay una iglesia, aquí hay un pueblo que le ama, aquí hay un pueblo que le exalta, aquí hay un pueblo que espera en él. Denle alabanzas al Señor en esta hora y un aplauso glorioso. Hay resurrección de entre los muertos. El muévete entre ese de entre los muertos, claramente está indicando que hay unos muertos que no se levantarán en ese momento, sino que de entre todos esos muertos Él levanta y otros se quedan, como dice Apocalipsis 20, 6 y 5 y siguientes. Bienaventurados los muertos que tienen parte en la primera resurrección. Dice que la segunda muerte que no tendrá o no tiene poder sobre ellos. Así que estamos llamados, hermanos, a estar en el primer viaje de la resurrección. ¿Alguien siente eso? Aleluya, gloria al Señor. En el primer viaje de la primera resurrección. No compres tiquetes para la segunda. No, para la primera. A ver, para la primera, digan todos, yo quiero estar en la primera resurrección. Sí, ahí está la clave, es la primera. Grave es esto, es la primera resurrección. Nosotros estamos, y la iglesia está destinada a estar en la primera resurrección. Ahora viene otra pregunta, claro. ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Cómo? Eso es una pregunta que tiene que hacer. Y Pablo se la hizo porque intuyó eso cuando estaba haciendo la defensa de los corintios. Bueno, ¿cómo resucitan los muertos? Queremos saber eso. Habla de resurrección, muéstrenos cómo. Aleluya. Y como ya estamos casi terminando, pero yo voy a ir un poquito más allá. ¿Quieren caer un poco más allá? Lo dejamos para... bueno, nos vamos a sentar a las 3 de la tarde. No, tranquilo, vamos. ¿Cómo resucitan los muertos? 1 Corintios 15:35. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, por favor. Dice, pero dirán algunos, ¿cómo resucitarán los muertos? Es la pregunta que Pablo mismo la planteó, porque él sabía que estaba en la cabeza de ellos. ¿Con qué cuerpo vendrán? Diremos, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Si siembras una semilla, tiene que morir primero para que pueda vivir. Eso es lo que le está diciendo allí. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, escuche bien, otra carne la de las bestias, otra de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Tremendo eso. Si veamos estrella, no es la misma. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Cada uno de quienes estamos aquí somos distintos, amén. Somos diferentes, gloria al Señor. Y eso solamente lo puede hacer ese ser tan glorioso y sublime como es nuestro Dios. Denle un aplauso al Señor. Entonces, amén. Él tiene cuidado, es inteligencia de familia. No hay otro ser como las sápidas cuentan y le llaman por nombre. Y uno se le olvida el nombre de 2 hijos que uno tiene. Si uno a veces no se le olvida el nombre. No, cuando
Cuando empieza a tener 50 años, me va a decir, en serio, uno llama a los 12. Ryan Christian, y quiero uno Christian, pero ellos entienden, uno lo hace con usted. Así también la resurrección de los muertos se siembra, escuche bien, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Escuche esto, yo le cité, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cuando Cristo fue sepultado, él no vio corrupción. ¿Por qué? Porque quienes ven corrupción son aquellos que han participado del pecado. Toda persona que muere, así sea cristiana, se pudre. Para ella no le gustó esto, pero es así. Es así. Toda persona que se muere, sea cristiano el más consagrado, empieza a podrirse en una hora o menos, pero se pudre, se daña. Pero con Cristo es distinto, fue distinto, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La muerte solamente atrapa a aquellos que han estado bajo el pecado. Por eso dice el texto: la paga del pecado es muerte. Oh, pero el Señor Jesucristo, nadie pudo señalarlo como pecador, como alguien que había infringido la ley. Por eso él no fue sembrado en corrupción. Aleluya. Pero en cambio, Lázaro, en cambio, los demás que resucitaron, es tanto Lázaro ya estaba dañado, estaba podrido, fétil, ¿sí o no? Sí, dice la palabra. Por eso cuando el Señor lo trae de vuelta, no es a la resurrección de Cristo como tal, porque Él volvió a morir, no trajo un cuerpo como el que vamos a hablar aquí, no trajo un cuerpo incorruptible, sino corruptible, un cuerpo humano normal, que volvió a morirse, que le volvió a dar dolor de cabeza, que tenía que comer de nuevo. Pero en cambio dice aquí que la resurrección de los muertos, ya en el orden de Cristo, primero se siembra en corrupción el hombre en el pecado, el hombre cristiano que participó del pecado, dice, resucitará en incorrupción, es decir, ya con un cuerpo que no morirá, que no tendrá deseos de comida, no tendrá deseos de lo que hoy nosotros tenemos aquí. Se siembra en deshonra, aleluya, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, sufrimiento, dolor, angustia, una enfermedad no consumida. Pero en la resurrección vendrá con poder, resucitará con poder. Cosas, es que esto es grande, esto es grandioso, esto es sublime lo que el Señor. Amén. Va haciendo un contraste de debilidad, deshonra, pero luego en la resurrección todo será distinto, todo será glorioso. Amén. Lo débil desaparece, se va a resucitar en poder, se va a sembrar en deshonra, se levantará en gloria. Y miren lo que dice la palabra del Señor: se siembra cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. La resurrección será una resurrección espiritual con un cuerpo, amén, que ya el dolor no estará. Uno se pregunta, bueno, cuando resucite, si mi hijo, mi hija, el esposo no está, yo me va a sentir triste. No, allí ya todo eso cambia. Ya la debilidad, ya las pastillas, no sé qué, ya no hay pastillas, que cansancio, no, será distinto, porque ya se entra en una dimensión muy distinta, porque seremos semejantes a aquel que se levantó de entre los muertos y que está vivo y está aquí. Eso es lo que dice el apóstol Juan. Amados, ahora somos hijos. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste,
le veremos tal cual como Él es, que seremos semejantes, 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 semejantes a Él. Aquí nos toca pagar servicios, aquí nos toca comprar ropita, aquí nos toca comer, aquí nos toca todo. Rompernos la cabeza con muchas cosas, pero ya cuando suceda la resurrección, todo lo demás habrá pasado. Y ya entramos entonces, aleluya, a tener un cuerpo de gloria, un cuerpo que resiste la eternidad, un cuerpo, aleluya, el cual es dado por el mismo Señor, el Salvador de cada uno de nosotros. ¿Será que alguien puede creer esto? ¿Será que alguien puede sentir más fe y decir, yo quiero seguir sirviendo a Dios, yo quiero seguir amando a mi Dios? Vale la pena vivir en santidad, vale la pena guardarse, porque tenemos algo grande que nos espera. Aleluya. Nos espera algo grande. El cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad. Ya la muerte no tendrá nada que ver con nosotros. Ya el pecado, ya ven que están huyendo por la tentación, ya ven. Todo cambiará. Sí, ese día vendrá. Yo lo espero. Yo lo espero. Yo lo espero. Alguien lo espera. Yo lo haré. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Esa es la esperanza que vamos a salir de aquí, de esta dominicana. Mirando de una forma distinta, valorando lo que tenemos. Amén. Haciendo una evaluación, cómo estoy viviendo. ¿Será que estamos comprando un tiquete para la segunda resurrección o para la primera? Son preguntas que tenemos que hacernos y también respondernos. Pero yo los exhorto en esta hora en el nombre de Jesucristo, compremos el tiquete para la primera resurrección, porque a ese nos sigue llamados con la iglesia. Pónganse de pie, por favor, en esta hora.